La historia de Catalina la Grande es una de las más turbulentas, sensuales y sangrientas del siglo XVIII. Su ascenso al poder fue un juego de inteligencia, traición y ambición sin límites. La mujer que mató a un zar, sedujo a su ejército y transformó un imperio entero. Una joven princesa alemana de apenas 16 años viaja al norte para casarse con un hombre que nunca ha visto. Su nombre, Sofía de Anhalt-Zerbst. Su destino, convertirse en la esposa del heredero al trono de Rusia. Su prometido, Pedro III, un hombre inestable, cruel y obsesionado con Prusia, más que con su propio imperio. Aquel matrimonio no nació del amor, sino, como ocurría a menudo en el pasado, de la política. Ella llegó hablando poco ruso, pero en silencio comenzó a aprender el idioma, la fe ortodoxa y el arte de sobrevivir entre enemigos. Años después, el mundo la conocería con otro nombre, Catalina la Grande. El invierno ruso no perdona, y en 1761 tampoco lo hizo con su propio zar. Tras la muerte de la emperatriz Isabel, Pedro III subió al trono con la arrogancia de quien se cree elegido por Dios, pero sin la inteligencia para gobernar a su pueblo. Era nieto de Pedro el Grande, pero no heredó ni su genio ni su fuerza. Obsesionado con Prusia, hablaba alemán mejor que ruso y vestía su uniforme prusiano incluso en los pasillos del Palacio de Invierno, algo que los soldados consideraban una traición. En los banquetes insultaba a los nobles, ridiculizaba las tradiciones ortodoxas y trataba a su esposa, Catalina, como si fuera un mueble más. Mientras el trono crujía bajo su ineptitud, ella escuchaba. Callada, paciente, observando cómo cada palabra de su esposo encendía el odio en los corazones de los cortesanos y en el de ella misma. Pedro prohibió las procesiones religiosas, se burló del clero y retiró tropas rusas de una guerra victoriosa, solo para complacer al rey Federico de Prusia. El pueblo lo odiaba, los soldados lo despreciaban, los nobles lo consideraban un bufón con corona. Pero Catalina veía más allá. Sabía que en Rusia el poder no se pedía, se tomaba. En secreto, tejió alianzas con los guardias imperiales, con las damas de la corte y con quien más le sería útil, Grigori Orlov, un joven oficial con la lealtad de los regimientos más temidos de San Petersburgo. Entre susurros, mientras los mulos escuchaban, nació la conspiración. Una noche, en los jardines nevados del palacio, Catalina tomó una decisión que cambiaría el destino de Rusia para siempre. Si debo elegir entre mi esposo y mi país, entonces que Dios perdone lo que estoy a punto de hacer. La semilla del golpe ya estaba plantada, y con ella el fin de un zar y el nacimiento de una emperatriz. San Petersburgo, 8 de julio de 1762. El amanecer todavía dormía, cuando Catalina abrió los ojos. El aire estaba frío y húmedo, pero en su mente solo había fuego. Esa sería la mañana en que dejaría de ser esposa para convertirse en emperatriz. Un mensajero llegó jadeando hasta su puerta. «Señora, el zar sospecha, ordenó arrestos». Catalina no vaciló. Se vistió con calma, pero no con sedas ni coronas. Pidió su uniforme de oficial de los guardias imperiales, botas altas, cinturón de cuero, capa verde esmeralda. Tomó prestado el caballo blanco de Orlov, montó con firmeza y se lanzó a las calles nevadas de la capital. San Petersburgo despertó con el sonido de los cascos sobre el hielo. Cuando los soldados la vieron llegar, erguida, con la mirada fija y el estandarte imperial en la mano, se arrodillaron. Uno de los capitanes gritó: «¡Por la emperatriz Catalina!», y el grito se extendió como una llamarada por toda la ciudad. Mientras tanto, en su palacio de verano, Pedro III apenas entendía lo que ocurría. Desayunaba cerveza y pan negro, riendo con sus músicos alemanes, cuando un guardia entró pálido y tembloroso. «Majestad, la emperatriz marcha hacia el Palacio de Invierno. Tiene al ejército con ella». El zar soltó la copa. Intentó huir, pero nadie respondió a sus órdenes. Incluso sus propios guardias lo abandonaron.
era un monarca sin reino. En cuestión de horas, Catalina llegó al Palacio de Invierno, donde el clero ya la esperaba. El arzobispo la bendijo, mientras miles de soldados formaban en los patios. El coro entonó himnos, y cuando ella levantó la cruz, el pueblo cayó de rodillas. Esa misma tarde, Pedro fue capturado y llevado a Ropsha, una fortaleza a las afueras de la ciudad. Allí, bajo custodia de los hermanos Orlov, firmó su dedicación. Días después, la historia registró su muerte como cólicos hemorrágicos, pero todos sabían lo que eso significaba. Una cuerda, una orden silenciosa y el peso de un imperio liberado de su necedad. Catalina no lloró, no celebró, solo caminó hacia el balcón del Palacio de Invierno y observó la ciudad que ahora le pertenecía. El viento levantaba su capa, y a lo lejos las campanas repicaban no por un zar muerto, sino por una emperatriz nacida del pecado, el deseo y la sangre. El eco de las campanas aún resonaba cuando Catalina II ascendió al trono. San Petersburgo, bañada por la luz del verano, parecía una ciudad nueva. Los muros adornados con estandartes, el aire impregnado de incienso y júbilo. Pero bajo ese brillo se gestaba algo más frío que el invierno ruso. El nacimiento de un reinado que mezcló la razón con la crueldad, la seducción con el poder absoluto. En el salón del trono, Catalina se arrodilló ante la corona imperial. No lloró, no tembló, solo pronunció las palabras que marcarían el comienzo de una nueva era. Por el bien de Rusia, seré su madre y su espada. El mismo pueblo que un día la vio como extranjera, ahora la llamaba Mat Rosilli, la madre de Rusia. Pero su maternidad tenía filo. Bajo su reinado florecieron las artes, la educación y las reformas ilustradas. Al mismo tiempo, se extendieron las conquistas, los castigos y la censura. Catalina no reinaba. Dirigía un imperio como si fuera una obra de teatro donde solo ella conocía el final. En su palacio los pasillos se llenaron de amantes, consejeros y traidores. De día, la emperatriz debatía con filósofos como Diderot y Voltaire. De noche, sus aposentos eran testigos de sus propias estrategias diplomáticas. A cada hombre le otorgaba un favor, una promesa y una ruina. Los Orlov, Potiomkin, Lanskoy, nombres escritos en oro y borrados en lágrimas. El poder no se comparte, decía Catalina, mientras firmaba edictos con la misma calma con la que descartaba un amante. Solo se presta hasta que el corazón se ablanda. Pero su corazón rara vez lo hizo. Conquistó Crimea, expandió las fronteras hasta el Mar Negro y modernizó el gobierno con puño de seda y acero. Cada victoria era un eco que recordaba al mundo que Rusia ya no tenía un zar, sino una emperatriz más temida que todos los hombres que la precedieron. En sus últimos años, su palacio era un laberinto de espejos. Catalina pasaba las noches caminando sola entre sus retratos, observando su propia imagen multiplicada hasta el infinito. Sabía que la historia la juzgaría por sus excesos, por sus amantes, por su supuesta crueldad. Y sin embargo, sonreía. Que digan lo que quieran, al final todos los hombres que intentaron gobernarme ahora reposan bajo mi nombre. El 17 de noviembre de 1796, Catalina fue hallada en su estudio, desplomada junto a su escritorio. Sobre el papel que tenía frente a ella, se leía la última frase que escribió. Rusia no necesita un rey mientras tenga mi sombra. Afuera, el invierno comenzaba. Y con él, el mito de la emperatriz que mató a su esposo, amó a su imperio y reinó con un corazón de hielo. Cuando murió en 1796, Rusia era 3 veces más grande que cuando ella llegó. Había sobrevivido a amantes, enemigos, revueltas y escándalos. Los poetas la llamaron la monarca de hierro envuelta en seda, y los sacerdotes decían que su pecado fue amar demasiado al poder.
Pedro III quedó reducido a una sombra, una nota al pie de su leyenda. Catalina la Grande se convirtió en algo más que una emperatriz, una advertencia sobre lo que ocurre cuando una mujer descubre que puede gobernar mejor que todos los hombres que intentaron dominarla. Dicen que Catalina envenenó a su esposo, pero fue Rusia quien bebió el veneno del poder y nunca volvió a ser la misma. No olvides dar like y suscribirte para ser testigo de más historias como esta.